Bienvenidos a otro episodio del podcast Derecho Entre Líneas, un espacio entre la Asociación Caballería del Derecho y Caballería Abogados, en el que intentamos hablar de una forma sencilla y descomplicada de los principales temas de interés y actualidad jurídica. Les habla Santiago Guevara y el día de hoy tenemos como invitada a Jamie Velázquez, quien es ingeniera agrónoma, trabaja en el ICA y viene a compartirnos un poco sobre su trabajo principalmente en la administración del Registro Nacional de Variedades Vegetales en esta entidad. Bienvenida. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por la invitación, a ti, a Cavelier, por darnos este espacio y poder contarles un poco de este trámite, de cómo funciona el derecho de obtentor en Colombia. No, a ti por aceptar nuestra invitación, por venir a nuestras oficinas y compartir un poco también de ese conocimiento desde Cadelia Abogados. Se viene haciendo un trabajo. Hace poco estuvieron en un conversatorio, ¿cierto? Sí, así es. Realmente resaltó la labor que realiza Cavelier con el ánimo de integrar los diferentes medios que pertenecemos a este trabajo del derecho de obtentor. Que además no es muy conocido, no es un tema de amplio conocimiento, no obstante, reviste una importancia muy grande por su impacto en el sector agrícola colombiano, en la manera en cómo nosotros, países pues como Colombia, con este nivel de biodiversidad que se basa en las materias primas, debería tenerlo en la lupa. Sí, así es. Nosotros también detectamos frecuentemente un desconocimiento muy amplio en este tema. De hecho, hemos estado trabajando un poco con diferentes universidades, con diferentes academias y por supuesto con todos ustedes como firmas que apoyan a los diferentes obtentores en el mundo con el fin de poder dar a conocer un poquito más el tema y en verdad ver la importancia que reviste. Yo les decía justamente en el conversatorio que antes de estar en el ICA, yo tuve la posibilidad de trabajar un poco de cerca con floricultores. Y yo les contaba que realmente allí, siendo este uno de los principales productos que se protege, es donde realmente se ve la importancia del derecho de obtentor por la necesidad de estar en constante movimiento de estas variedades, digamos que necesitan todo el tiempo un cambio, eh, no sé, una actualización, pero realmente digamos que esta área de la agricultura, siendo tan importante para el país, no sería nada sin el derecho de obtentor. Por eso sí, nosotros estamos todo el tiempo en busca de dar a conocer un poco más esta área de la agricultura que la gente desconoce y que realmente no utiliza ni aprovecha como debería. Y me gustaría que pudiéramos conversar y este episodio del podcast va a girar un poco en torno a el trámite que se debe surtir para llegar a el reconocimiento de este derecho de obtentor de variedad vegetal. Antes de esto, hagamos un recuento muy breve sobre qué podemos entender sobre un derecho de obtentor de variedad vegetal. Ok. Bueno, el derecho de obtentor es un registro que, como su palabra lo dice, otorga un derecho exclusivo sobre una variedad vegetal que debe cumplir unos requisitos, pero te da un alcance bastante amplio sobre esa variedad. Entonces, tú eres el dueño de la variedad y puedes evitar la exportación, la importación, la comercialización, cualquier tipo de producción o comercialización de esa variedad. Ahí es cuando vemos, por ejemplo, los casos en, no sé, una flora que tiene una variedad de un tipo de flor muy específico, pero que no puede acreditar la compra pues, de ese licenciamiento para poder sembrar, cultivar y eventualmente comercializar esta variedad. Sí, así es, así es. Ellos cuentan con un derecho exclusivo, el obtentor.
Es importante resaltar que ese derecho es territorial, es decir, si la variedad está protegida únicamente en Colombia, entonces al ser exportada a otro país ya pierde ese derecho en ese otro país donde no esté protegida. Es territorial, pero ellos tienen absolutamente el derecho de esa variedad para cualquier tipo de comercialización. ¿Y cuáles son estas personas o qué calidades deben tener las personas naturales o jurídicas que quieran hacer la presentación de una de estas solicitudes? Mira, el derecho puede ser solicitado por cualquier tipo de persona, ya sea natural o jurídica. Realmente lo que nosotros tenemos en cuenta no es quién lo solicita, sino lo que hay al interior de esa solicitud. Con esto me refiero al, digamos, al método de mejoramiento genético utilizado para llegar a la obtención de esa variedad. Entonces, realmente eso es lo que a nosotros nos interesa. La solicitud la puede realizar cualquier persona, pero lo importante es realmente cuál es ese mejoramiento que realizaron para obtener esa variedad. Ok, y en ese sentido, nosotros hay variedades vegetales, hay un montón, ¿no? Sí. ¿Cuáles son ese tipo de variedades vegetales que en principio podríamos considerar excluidas? Las únicas variedades vegetales que están excluidas son las variedades que no hayan sido mejoradas por el hombre. Es decir, cualquier especie botánica que no se encuentre prohibida por razones de salud puede ser protegida. Lo importante es que haya tenido un mejoramiento genético, es decir, no pueden ser objeto de protección variedades silvestres, variedades nativas, variedades criollas. Por ejemplo, una variedad que ha sido decantada por una comunidad indígena, ¿esas entrarían de las que están No, excluidas? no, y ese es un tema que es muy importante aclararlo, porque realmente volvemos al tema del desconocimiento del tema. Ujú. Entonces, todo el tiempo nos dicen, están protegiendo las variedades nativas, las variedades criollas, son variedades que le pertenecen, lo que tú acabas de mencionar, a comunidades indígenas, y realmente no es así. Lo más importante a tener en cuenta acá es que la variedad debe cumplir con unos requisitos de novedad, distinguibilidad, homogeneidad, estabilidad, y estos requisitos únicamente se pueden cumplir previo a un mejoramiento genético realizado. Ok, y eso también pues nos da a nosotros un poco de perspectiva alrededor de también esa desinformación, porque Claro. incluso más allá del desconocimiento se difunde información imprecisa, incorrecta, que genera alarma, ¿no? Y Claro. que invita a las personas muy al contrario a no proteger o a evadir estos procesos de protección que finalmente pueden resultar en un beneficio. Sí, totalmente. Mira, como te digo, nosotros somos todo el tiempo como blancos de esa desinformación que se entrega incluso dentro de las mismas universidades, dentro de diferentes asociaciones. em, Como la historia de siempre, quiero entregar el ICA o el gobierno o bueno, las diferentes entidades quieren entregar los derechos de variedades nativas y criollas solamente a grandes empresarios y realmente el tema no es así. El tema es en favor del mejoramiento genético, de la necesidad del cambio constante de las variedades vegetales. Y ya habiéndonos empapado un poco alrededor de estos términos generales, de estas ideas también para partir con un poco más de solidez, ¿ante qué entidad se puede tramitar esta solicitud en Colombia? ¿Quién es el encargado de la administración de las variedades vegetales en el país? Ok, en este momento, bueno, y desde la apertura que se dio en el año 95, la apertura del registro de variedades vegetales siempre ha estado en manos del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. A través de la Dirección Técnica de Semillas se debe realizar esta solicitud de registro y allí se lleva todo el trámite. Y como había mencionado al comienzo de este podcast, tú eres la encargada de la administración de este registro nacional. Sí, así es.
yo me encargo de coordinar todo digamos, el recibo de solicitudes, todo el trámite, pruebas de campo, a través pues de un equipo también que funciona desde el ICA. Excelente. ¿Y cuáles son estos requisitos técnicos, documentales que uno debería tener en cuenta al momento de querer presentar su solicitud? Pues mira, realmente ese es otro tema que a veces se sataniza un poco y es mucho más sencillo de lo que parece. Recientemente publicamos una nueva resolución, es la resolución 5125 de este año, del 2026. En esta resolución lo que hicimos fue actualizar un poco esos requisitos, ponerlos un poco más en un lenguaje más cercano que permita que pues todos nuestros usuarios puedan acceder más fácilmente a toda esa información. La solicitud es muy sencilla, se hace a través de un oficio de solicitud. Este oficio debe ser presentado por el solicitante o por su representante legal. Debe presentar un poder en caso de que lo haga a través de un representante legal. Si el solicitante y el obtentor, que es un tema muy común, no son la misma persona, el obtentor debe haber entregado una cesión de derechos a ese solicitante. Ajá. Debe ser pues muy clara, entregando los derechos de la variedad. Y ya, digamos que esa es la parte administrativa junto con los pagos, un pago de solicitud, un pago de cuestionario de la publicación de la solicitud en la Gaceta de Variedades Vegetales. Estos costos están alrededor de los 2 millones de pesos entre los dos pagos. Una vez se presenta, digamos que se tiene esta solicitud, lo demás son los requisitos técnicos. Entonces ya nos deben presentar un formulario de solicitud, un cuestionario técnico. Ese cuestionario debe incluir todas digamos que las Los características, sí, las estudios. características de la variedad, el por qué se quieren proteger, cuáles son los nombres o los códigos de los parentales utilizados para este registro, dónde se realizó el mejoramiento, dónde se mantiene en este momento, cuál es su nombre comercial. Digamos que es muy técnico. Nos pueden reportar también variedades similares, si tienen algún tipo de tolerancia o resistencia a una plaga. Digamos que ya es un tema muy técnico. Y a su vez, nosotros pedimos que nos envíen una tabla de caracteres que está previamente establecida por la Unión Internacional de la Protección para Variedades Vegetales, UPOV. Estas tablas de caracteres están específicas para cada una de las especies, nos las envían diligenciadas y esta es nuestra herramienta para establecer las pruebas de campo. Digamos que hasta acá es el proceso de solicitud. Como les digo, son requisitos muy administrativos, están muy bien descritos dentro de la resolución que les mencioné, y ya a partir de este momento nosotros evaluamos de qué manera se realizan las pruebas de campo. Depende de cada solicitud la forma en cómo va a ir a hacerse ese seguimiento, ese control. Sí, digamos que al ser parte nosotros de la UPOV, ser miembros de la UPOV, nosotros podemos hacer homologación de examen. Entonces digamos que en este caso hay 3 alternativas. La primera es que nosotros como autoridad competente realicemos las pruebas de campo. Cuando digo realizar, me refiero al seguimiento. En este caso, el usuario está obligado a realizar el establecimiento de la prueba, digamos que proveer todo el material de la muestra, tanto de la muestra como de sus testigos comerciales, y realizar todo el manejo agronómico. Nosotros como ICA nos encargamos de realizar el seguimiento, de hacer la toma de datos, todo el registro fotográfico, llevar un libro de campo, hacer el análisis estadístico y entregar un informe final. Digamos que esa es la primera opción. La segunda opción es a través de bases de datos que maneja la UPOV, nosotros podemos consultar el estado de esa variedad en otros países. Entonces, en muchas ocasiones, esos exámenes ya han sido realizados por otras autoridades competentes. Lo que podemos hacer es solicitar una homologación de examen.
Ok. Digamos que es un poco más sencillo. O la tercera opción es solicitar a determinada autoridad competente la realización de esos exámenes. Entonces, eh, por ejemplo, una creciente solicitud de protección de variedades de arándanos, de toda la gama de frutos rojos. Entonces nosotros lo que hacemos es revisar qué autoridad competente en el mundo tiene más experiencia con estas pruebas de campo y hacemos la solicitud de que sean realizados. Lo importante a tener en cuenta es que en los dos casos, ya sea de homologación o de realización de examen, las pruebas hayan sido realizadas por la autoridad competente. Hay países en los que los exámenes son realizados por el obtentor y la autoridad las homologa. Eso nosotros digamos que la No lo van normalidad no permite aceptarlo. Y después de que se ha hecho todo este proceso, se hizo los estudios de campo, el seguimiento, la revisión de los exámenes propios del análisis de la solicitud presentada. ¿Qué sigue? Bueno, a partir de ese momento nosotros realizamos ya toda la evaluación. Hacemos una descripción varietal, o si las pruebas son homologadas, igualmente hacemos la revisión de esa descripción que nos envía la autoridad competente, y si concluimos que esta variedad es apta para protección, hacemos un nuevo cobro. Entonces, ese cobro es del certificado de obtentor y la publicación de ese certificado de obtentor en la Gaceta de Variedades Vegetales. Entonces, esperamos que el usuario, en este caso, nos envíe el pago correspondiente, que está en aproximadamente 800.000 pesos los dos conceptos. Una vez nosotros recibimos el pago, se hace digamos, el acto administrativo, que es una resolución de registro, y un diploma que otorga el certificado de obtentor. En ese periodo de publicación en Gaceta se hace con fines de oponibilidad para que algún tercero pueda llegar y manifestar Sí, su desacuerdo por la solicitud de registro, presentar su posición, mejor dicho. sí, así es. Y creo que fue una parte que me salta al inicio, cuando les hablé de la solicitud. Al completar toda la solicitud, también hay una publicación en Gaceta. Entonces, esta parte se publica en dos ocasiones, tanto en la solicitud como en el otorgamiento. A partir de que se realiza la publicación, pasan 90 días para que pueda ser impugnada esta decisión por cualquier persona que no esté de acuerdo con la decisión. ¿Qué tan común consideras que se llegan a presentar oposiciones? Realmente son muy pocas. Creo que en la historia del registro de variedades vegetales, como les decía, desde el año 95 hemos recibido 2 oposiciones. Son muy pocas. Son muy pocas. En efecto, son muy pocas. Sí, así es. Así es, y en este momento tenemos más de 3.400 solicitudes. ¿En curso o ya en total? A lo largo, sí, a lo largo de la historia, pero en este momento tenemos aproximadamente unas 1.200 solicitudes, tanto en proceso como otorgadas. Y en ese análisis que hacen de la solicitud hay tres puntos en los que nos habías mencionado hace un instante, y es el examen de distinción, uniformidad y estabilidad. ¿En qué consiste ese análisis? En cada uno de estos elementos que entran a revisar de esta variedad vegetal que yo quiero que sea protegida, o bueno, que el derecho de reconocido. Bueno, mira, realmente son 4 puntos que nosotros revisamos. Entonces, el primero es la novedad. Esta novedad, nosotros lo que hacemos es verificar a través de la información que nos entrega el usuario, a través de otro registro que también se otorga en el ICA, que es el Registro Nacional de Cultivares Comerciales, o a través de las bases de datos de la UPOV, que la variedad cumpla con unos requisitos de novedad. ¿En qué consiste? En que la variedad no puede haber sido comercializada por más de un año en el país o por más de 4 años en la región andina. Al momento de la solicitud, o sea, yo puedo haber empezado, llevo 6 meses con mi variedad comercializándola. Sí.
no había problema. No Pero problema. si llevo más de un año y presento la solicitud, pierde la novedad. Pierde la novedad, así es. Y luego vienen los 3 requisitos que realmente evaluamos en campo, que es distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. Ujú. La distinguibilidad se refiere a que sea distinta de cualquier otra variedad notoriamente conocida. Entonces, por eso es que en las pruebas de campo lo que nosotros hacemos es incluir testigos comerciales de variedades notoriamente conocidas. Para que las Para puedan que se pueda diferenciar. diferenciar, exactamente. Entonces, que de pronto yo no esté protegiendo una variedad que ya esté en el mercado y que simplemente se le cambió el nombre. Y ahí me surge una duda y es, por ejemplo, el tema de esa distinción, pues de lo que entiendo vendría a ser un poco más desde lo visual, porque a veces las características no son propiamente evidentes a la vista, sino la variación entra, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, una resistencia. Yo tengo dos variedades que a la vista son muy parecidas, prácticamente idénticas, pero la característica propiamente que yo quiero proteger no está respecto a la apariencia de la variedad, sino frente a otros elementos. ¿Cómo funciona en ese No, caso? mira, en este caso sí debe haber una distinción Ujú, que yo pueda observar, ujú, porque realmente lo que nosotros evaluamos son caracteres morfológicos. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos evaluando formas de hoja, tamaños de hoja, formas de fruto. En el caso de flores, por ejemplo, el grosor del tallo, el tamaño el tamaño de cabeza de la flor, sus colores, su forma de pétalo. O sea, como que todos estos elementos son realmente muy importantes para la evaluación. Y una variedad, pues es lo que nosotros vemos en el día a día, ujú, presenta muchas variaciones morfológicas. ujú. Pueden ser de la misma especie, pueden ser, digamos, tener muchas características de sus parentales, pero realmente No son no iguales. son iguales. Y luego está La la uniformidad. Eso. homogeneidad, sí. Entonces, precisamente que se mantenga homogénea durante sus diferentes ciclos de cultivo. Entonces, cuando son especies de ciclo corto, nosotros establecemos 2 ciclos de cultivo. Entonces, lo que buscamos es que sus caracteres se conserven a través de las diferentes especies, a través de los diferentes ciclos, em, que digamos que, no sé, voy a proteger una variedad de una flor rosada y en el segundo ciclo me dio que es blanca. Entonces, tenemos casos así. Entonces lo que buscamos es que sea homogénea y al final en la estabilidad igualmente que se mantenga estable durante sus diferentes ciclos de cultivo. La homogeneidad es más como que yo la vea igualita en todas las flores, que no vea como que una flor ahí metidita, y la estabilidad que se conserve a través del tiempo. Hay cierto rango de tolerancia respecto a eso porque debe haber, no sé, de un cultivo de 100 ejemplares que me salgan algunas con características diferentes. Sí, pero realmente ese rango es muy pequeño. Ujú. Nosotros buscamos que sea superior al 95% su homogeneidad y su estabilidad. Y esto, pues, este resultado nos lo da el análisis estadístico. ¿Y cuánto? Una estimación muy aproximada, porque entiendo que cada trámite tiene su tiempo, sus complejidades, sobre todo en esta área que es tan particular y depende mucho de los ciclos, los tiempos y demás. Más o menos cuánto podría estar tardando el trámite completo desde que yo presento la solicitud hasta que finalmente se expide la resolución. Pues mira, como tú dices, es un tema muy variable. Sin embargo, dentro de la resolución, nosotros tenemos que para especies de ciclo corto, el plazo máximo de protección es de 3 años y para especies de ciclo largo de 10 años. Sin embargo, como te digo, es muy variable porque depende, por ejemplo, en el caso de ornamentales, normalmente son variedades que vienen del exterior, de Alemania, de Francia, de Países Bajos, y son variedades que ya han sido protegidas y que ya tienen los resultados de examen. Quieren extender su protección a nuestro territorio. Exacto. Entonces, cuando los resultados de examen ya están hechos, lo que nosotros hacemos es una homologación. Ujú. Entonces, digamos que es un trámite mucho más corto. A partir de que se presenta la solicitud,
cumple con todos sus requisitos, se publica la solicitud en la Gaceta y se cumple con los 90 días de la impugnación, ya puede ser protegida. Entonces, digamos que es un trámite que es muy corto y de hecho, ahora, hace muy poco, hace 3 años, nosotros empezamos a publicar la Gaceta de manera semestral. Precisamente por eso, porque veíamos que los tiempos eran muy extensos, teníamos casos en que una variedad cumplía con todos sus requisitos en un corto tiempo, pero tenía que esperar hasta la publicación del año siguiente. Antes se hacía anualmente la publicación, entonces decidimos acortar un poco esos tiempos y publicar la Gaceta de manera semestral para que fueran un poco más cortos los tiempos de publicación y así de otorgamiento. ¿Y más o menos cuánto es el tiempo? Yo hago la solicitud, se surte el trámite y obtengo la protección. ¿Cuánto es el tiempo que el rango de protección y el tiempo de protección que yo tengo de una variedad o depende la variedad? Sí, también depende de la variedad. Para especies de ciclo corto, el tiempo de protección es de 20 años. Y para especies de ciclo largo es de 25 años. ¿Es un solo periodo o hay posibilidades de renovar este tiempo de protección? Es un solo periodo, pero sí se debe hacer una renovación cada año. Entonces, a partir del otorgamiento, el siguiente año ya debes hacer un pago de mantenimiento. Esos pagos varían según el año por el que estás pagando, pero se debe pagar desde el año 1 hasta el año 20 o el año 25 según corresponda. De lo contrario, pues ese derecho se cancela. Y asumo que el valor va aumentando conforme pasa el tiempo, Así es. como con las patentes. Sí, así es. El primer año tiene un valor más pequeño, el segundo un poquito más grande y desde el cuarto año hasta el año 20 tiene un valor estable. Ok. Y cuando se presentan las solicitudes, por supuesto, habrán muchas que se niegan. ¿Cuáles has podido detectar que son esas razones por las cuales es más común que se rechace una solicitud de derecho de obtentor? Pues mira, yo creo que hay 2 razones puntuales. La primera, las pruebas de campo. Las pruebas definitivamente son determinantes. Estas pruebas nos permiten ver si realmente la variedad cumple con esos requisitos. Al hacer el análisis estadístico y al final tener un resultado, es muy común que se pueda rechazar, que nos pueda decir, no, la variedad no es homogénea o la variedad no es estable. Se puede rechazar por este caso y es muy común. Y el segundo es, volviendo al tema del inicio, es precisamente porque también recibimos solicitudes de una persona que de pronto nos dice, no, yo iba por el bosque caminando y vi un árbol frondoso, tomé un fruto, lo llevé a mi casa, lo cultivé, es muy bueno y lo quiero proteger. Sí, digamos que este sería un descubrimiento. No tendría ningún tipo de mejoramiento genético, sino que lo que hizo fue encontrar el árbol frondoso con el fruto bonito, lo multiplicó y lo quiere proteger. Ok. Y en los procesos que tenemos en Colombia, ¿cuáles, viéndolo ya desde el otro punto de vista y es desde la infracción? ¿Cuáles has visto que sean esos hechos recurrentes alrededor de la infracción que tal vez no necesariamente de mala fe, pero sí desde el desconocimiento se llegan a presentar de una vulneración a estos derechos de obtentor de variedades? Básicamente es la multiplicación de material vegetal sin autorización del obtentor. Entonces también veo 2 casos muy puntuales y uno es multiplicación de material adicional al que tienen establecido dentro de su contrato. Entonces puede ser que el floricultor, que es el caso más común, permite o da la autorización de multiplicación, no sé, de 10.000 tallos.
Pero el agricultor o el otro floricultor lo que hace es multiplicar más Saca material. 20.000. Exactamente, del que le corresponde. Ese es uno de los casos. O el otro caso es simplemente que toman el material, digamos que el primer caso, por lo menos hay un contrato, ¿sí? Lo están incumpliendo porque están superando el material por el que contrataron, pero tienen un contrato. En el segundo caso es que ni siquiera hay un contrato. Simplemente toman el material sin autorización y empiezan a multiplicarlo. Esos son los dos casos más comunes y aplica para todas las especies en general. Y en esas circunstancias, el obtentor detecta la infracción, se da cuenta que uno de los agricultores con los que tenía su contrato en efecto no lo está cumpliendo. ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos en Colombia para poder hacer valer los derechos de obtentor de variedades? ¿Recurrimos al ICA? Mira, esa es una muy buena pregunta y creo que aquí es donde radica el mayor desconocimiento del tema. Creo que incluso los solicitantes, los obtentores desconocen este tema y no, digamos que no le dan el alcance que tiene su derecho obtentor. Ellos tienen todas las herramientas jurídicas para hacer valer un derecho de obtentor. Entonces, primero es importante aclarar que esa observancia y ese seguimiento de sus materiales es responsabilidad directa del titular del derecho. Ellos son los encargados de hacer seguimiento de sus materiales, de saber a quién les venden, con quién tienen contrato y qué cantidades autorizar. A partir de esto, ellos pueden realizar un seguimiento. Si ellos detectan un incumplimiento, lo que pueden hacer inicialmente pues, es tratar de llegar a un acuerdo. Cese y desista. Sí, como tener un acuerdo económico y poder, digamos que... transar esas circunstancias, o sea, como sacarlo llevar. amigablemente y evitar el pleito Sí, eventual que se pueda presentar. exactamente. Pero digamos que esto no siempre llega a un feliz término. Entonces lo que hacen, digamos que los afectados, es presentar ante un juzgado una demanda. Ellos presentan la demanda, el juzgado llama a las partes a hacer una conciliación y nos llama a nosotros como ICA a servir de peritos técnicos. Entonces el juzgado nos envía un listado de preguntas relacionadas con la variedad para verificar que efectivamente se trate de la variedad que está protegida y de la cual están usurpando sus derechos. En este caso, se hace un seguimiento, nosotros acompañamos esa visita que se hace ya directamente en el lugar de la infracción y nosotros entregamos un informe al juzgado. El juzgado también toma sus propias anotaciones y junto con las dos partes, en caso de que normalmente se trata de la variedad, tratan nuevamente de hacer una conciliación, de llegar a un acuerdo. En caso de que definitivamente todo este proceso se dé y no lleguen a ningún acuerdo en ningún tipo de conciliación, entonces continúa la demanda, toman unas medidas cautelares que puede ser la poda de los materiales, la destrucción de los materiales o finalmente cárcel, si no llegan a un acuerdo económico. Esta, digamos que es una parte jurídica a través de un juzgado. Pero desde el año 2015 también se entregó al ICA funciones jurisdiccionales a través de las cuales el obtentor o el titular del derecho puede realizar este mismo procedimiento a través del instituto. Y se encargan de hacer ustedes mismos el análisis y de tomar la decisión respecto a la controversia. Sí, exactamente. Esto ya se presenta a través de la oficina jurídica del instituto y digamos que nosotros servimos de ese apoyo técnico para esta oficina. Excelente, y es una gran opción y alternativa respecto a la jurisdicción ordinaria para poder realizar pues, este proceso directamente de la mano de quienes conceden las variedades y las protegen además. Sí, así es, totalmente. Digamos que es un poco más simplificar un poco ese trámite, sin embargo, a través de los juzgados funciona
perfectamente. Nosotros pues todo el tiempo acompañamos este tipo de diligencias y vemos realmente cómo se logra frenar un poco esta piratería de material vegetal y de semillas en general protegidas. ¿Qué tan común es esa situación en Colombia? Muy común. Es triste, pero es muy común. Realmente la usurpación de derechos e incluso de variedades que no están protegidas, pero que tienen pues su propietario, esa persona que se ha esforzado y que ha invertido años de su tiempo en mejoramiento y obviamente mucho dinero en mejoramiento de variedades, ven como todo el tiempo multiplican sus semillas o su material vegetal sin una autorización previa. Bueno, sea este el espacio para hacer la recomendación a esas personas, agricultores y obtentores potenciales, a que hagan el proceso de registro. Sí, realmente no, es claro que no les asegura que no vayan a multiplicar las variedades sin su autorización, pero tienen una herramienta eh, que puede ser muy a favor de su agricultura, de su investigación, de su mejoramiento, que puede ser muy utilizada y que puede ser muy, no sé, benéfica para este caso. Y que les da finalmente herramientas para poder organizarse, para poder defenderse. Y bueno, ese es finalmente el propósito de todo este régimen de protección, y es darle esas herramientas pues, a estas personas para que puedan finalmente, respecto a un tercero, presentar su reclamación, proteger sus variedades, proteger su investigación, su inversión, su empresa. Claro, total, así es. Y ya para finalizar, Jamie, ¿cuál sería la recomendación que tú le podrías dar a una persona que va a presentar su solicitud por primera vez? ¿Tú qué le dirías para que tenga en cuenta y no se le vaya a ir en detalles tal vez ese proceso que con mucha emoción quiere ir a hacer, ese agricultor que quiere hacer esa presentación de la solicitud? Pues mira, dos recomendaciones puntuales. La primera, que tengan claro el método de mejoramiento utilizado, que tengan claro todo el proceso, que digamos que este proceso llevado a través de un fitomejorador debe tener una claridad absoluta de dónde partió y cuál fue el resultado de esa obtención. Ese es, digamos que es un tema crucial porque de eso depende que la variedad sea o no sea protegida. Y respecto a la solicitud eh, administrativa, que se basa mucho en la resolución. La resolución E5125 tratamos, como te decía, de hacerla muy fácil de Desglosada. desglosar, que está con un lenguaje muy cercano. Pueden hacer un checklist, como que no se les vaya ningún documento a través de esta solicitud. Entonces, como que llevando esas dos recomendaciones, pueden llegar muy fácilmente a la obtención de este derecho. ¿Qué tan difícil creerías que es la obtención? ¿Qué tan complejo, más allá del trámite, llegar a obtener una variedad vegetal como tal? Pues mira que creo que por eso se da la importancia del derecho obtentor, porque realmente no es nada sencillo, son años de investigación, son años en un laboratorio, en campo, realizando diferentes evaluaciones para lograr que una variedad que realmente pues es un ser vivo, logre unas características deseables que alcance esa característica que realmente yo necesito y quiero obtener. Realmente es muy complejo, son años y por eso la importancia de proteger estas variedades, porque es una inversión muy alta, es mucho tiempo y es mucho esfuerzo para lograr obtener esta variedad. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la explicación. Yo creo que ya nos queda un poquito más claro
¿En qué consiste estas etapas del registro, que no es tan complejo, pero sí es un tema de prestarle atención, de cuidado al detalle, de mirar cómo se surte cada una de las etapas, de estar informado al momento de hacer la presentación de la solicitud, para no gastar tiempo y dinero, que finalmente la solicitud y el trámite es un esfuerzo que desde los laboratorios, desde los obtentores, pues que intenten hacer esta solicitud, pues van a dedicarle a este trabajo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, nuevamente, por permitirnos explicar esto. Siempre pues estamos o procuramos estar al alcance de todos ustedes y de nuevo muchas gracias por la invitación. No, a ti nuevamente desde la Asociación Cabelé del Derecho, Cabelé Abogados, gracias por acompañarnos. Ojalá podamos tener más espacios para poder conversar sobre las otras actividades también que desde el ICA vienen haciendo en todo el país, en el sector agrícola, que es uno de las columnas vertebrales de Colombia, y que precisamente por medio de este proceso de protección de variedades de obtentor vegetal estamos intentando reconocer un poco eso, ese trabajo. Claro que sí, muchas gracias de nuevo. Este fue otro episodio del podcast Derecho entre Líneas, un espacio entre Cabellier Abogados y la Asociación Cabellier del Derecho, en el que intentamos hablar de una forma sencilla y descomplicada de los principales temas de interés y actualidad jurídica. Hoy nos acompañó como invitada Jamie Velázquez, quien es funcionaria encargada del ICA, del Registro Nacional de Variedades Vegetales, con quien hablamos un poco sobre todo el trámite de estas variedades de obtentor vegetal acá en Colombia. Les habla Santiago Guevara y espero vernos en un próximo episodio.